estaba la policía. ¿Cómo está situado Miguel Pérez hoy en día? Es tan importante y tan grande. Siempre en la familia pasa eso, pero yo te voy a decir, pero no, ¿quién va a marcar? Reconocimiento a la mujer dominicana. Muy buenos días, distinguidos televidentes de su programa La Mañana en el 10 por Telecable Barahona. Gracias por estar con nosotros de nuevo, por su acostumbrada compañía, y gracias también a los propietarios de este importante canal Telecable Barahona, Canal 10, por su grata disposición de ofrecernos a la coalición Enriquillo la oportunidad de llegar a todos ustedes. Hoy tenemos un programa súper interesante porque está íntimamente vinculado en su temática a lo que es la situación y el futuro de nuestra región. Hoy vamos a hablar de las riquezas de la olla Enriquillo, o como comúnmente le llama la gente, el Valle de Neiva, y de todo su potencial para el desarrollo de la región. Y traemos para que nos acompañe en este intercambio a un distinguido damero baraonero, muy conocido por todos ustedes por su amplia labor de promoción y defensa de nuestros recursos y riquezas naturales. Nos referimos al ingeniero David Borges. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te sientes? Buenos días. Es un honor a mí estar con un hombre de la estirpe y la lucha por los mejores intereses de la sociedad que has llevado durante tu vida. Pero esa estirpe que tú señalas es común con la tuya. Somos dameros de Duvergé, Pueblo Abajo. Y recuerdo que nuestras familias, muy laboriosas, muy honestas y con un nivel de educación y cultura, a pesar de su relativa pobreza, que es uno de los legados que yo más adoro y añoro de todo cuanto he percibido. Me imagino que tú también sientes lo mismo. Y la solidaridad, que tu padre era un antitrujillista, y allá donde Marina y Flor le llamaban la casa de los comunistas. Y toda esa juventud que fue revolucionaria, que fue dinámica, iba, y no sé por qué, siendo Marina una religiosa, le daba recepción a este grupo de jóvenes revolucionarios de Duvergé en su totalidad. Sí. La solidaridad es una característica de esa sociedad. Bien, te he invitado para que me acompañes para que de manera conjunta hablemos sobre la olla del lago Enriquillo, sus riquezas y los aportes que esa región y esa zona puede hacer a lo que es el desarrollo de toda la región Enriquillo. Nosotros cuando hablamos de la olla del lago Enriquillo o Valle de Neiva, estamos hablando de unos 2.500 kilómetros cuadrados de superficie, con unos suelos que de característica principalmente salina, pero que tiene áreas
que al estar acompañada de unos acuíferos que representan alrededor del 60% de lo que es la superficie del valle, del total de lo que es la superficie del valle, tiene digamos, zonas sumamente fértiles. En esa zona nosotros tenemos un aporte en términos de aguas, tanto superficiales como subterráneas, provenientes principalmente del río Yaque del Sur y de las aguas que emergen al pie de la Sierra de Neiva y también derivadas de la Sierra del Bauruco, que en su conjunto hacen por un lado el Yaque del Sur tiene una correntía que en tiempo de sequía llega incluso a 41 metros cúbicos por segundo, la más baja a 35, pero que de manera normal te puede tener unos 50 metros cúbicos por segundo. Y por el otro lado, de las aguas que los ríos de la zona de Neiva, Galván, Duvergé aportan unos 6 metros cúbicos por segundo. Es decir, que la zona cuenta con una hidrografía que es más que suficiente para lo que es la demanda actual de riego y agua potable, que en su totalidad llega alrededor de unos 16 metros cúbicos por segundo bruto, es decir, una demanda bruta, porque en términos netos no pasa de unos 7 metros cúbicos por segundo, considerando una eficiencia en el uso del agua entre un 40 y un 50%. Así como tenemos esa zona amplia de suelos salinos que van desde prácticamente Fundación Peñón hasta el propio lago Enriquillo. Sin embargo, en los costados tenemos una amplia franja de terrenos muy fértiles y también tenemos en la parte, digamos, del este, noreste, incluso una parte en el sur, noreste, tenemos también unos terrenos muy, muy positivos. Es decir que en términos de superficie de riego, tenemos unas 7,000 y tantas de tareas. Sin embargo, la totalidad de tierra que pueden ser beneficiadas por el riego en la cuenca del lago Enriquillo, la olla del lago Enriquillo, llega alrededor de 900,000 tareas. Es decir, que tenemos tierra y agua suficiente para nosotros darle soberanía alimentaria a nuestra región, a nuestro país, y para sacar de las condiciones de hambre y de pobreza en la que ancestralmente ha vivido el pueblo que ha poblado toda esta zona. Tú que eres conocedor por tu profesión y por tu labor social y profesional de toda esta zona, en términos de esas riquezas, ¿cuáles otros elementos tú nos puedes aportar? Gracias, Leo. Es conveniente que la gente sepa que el último tectón que salió del fondo del mar, lo último que se elevó, es esto donde estamos nosotros,
la región Enriquillo, las provincias de Pedernales, Independencia, Bauruco y Pedernales. Que antes era Barahona y que Barahona. Trujillo la dividió en 4 para controlar la población. Correcto. Y Barahona es la capital económica, política y filosófica de la región Enriquillo. Entonces, ¿qué pasa? Al salir esto del fondo del mar, por movimientos tectónicos producidos por volcanes, todavía ya en Nicaragua hay 7 volcanes activos. En el mar de Costa Rica hay volcanes. Ahora, si nosotros lo vemos ahora, después de todo ese proceso geológico, ¿verdad? Si lo vemos ahora, ¿qué podemos nosotros decirle a la población para que conozca bien qué es lo que tiene? Precisamente, si nosotros conocemos el origen orgánico, tectónico de nuestra región, nos vamos a dar cuenta de cosas que ignoramos. Ese origen volcánico es el que da lugar a que aquí hayan unas fallas tectónicas, que surjan nuevas corrientes de aguas, nuevos minerales. Entonces, cuando se pliega por esos movimientos volcánicos, tectónicos, de temblores de tierra, que son los que hacen la vida, sale la sierra de Bauruco, aquí, y la sierra de Neiva, y encierran lo que tú estás llamando la olla del lago Enriquillo. Que ahí tenemos 7 fuentes de aguas termales medicinales. Efectivamente, esas aguas termales se dan cuando la falla tectónica es bañada por el agua dulce que cae allá en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, y entonces al pasar por la fuente de hierro, de azufre, se vuelven medicantosas, como la sursa, como la sursa de Vicente Noble, la de Duvergé. Eso es la parte con un lodo medicinal que tenemos que identificarlo y explotarlo. Pero en el aspecto de la olla, basta que tú estés entre Salinas y Duvergé, o entre Galván y Los Batellos, y tú vas a encontrar cómo esas montañas te convierten en las paredes de una verdadera olla llamado Valle de Neiva. El Valle de Neiva tiene sus beneficios hasta ahora conocidos, porque hay 2 ríos que en épocas de inundación caen en él. Y ellos nacen en la cordillera central, en el extremo de La Vega y arriba de San Juan de la Maguana. Son el río San Juan y el río Yaque del Sur. Eso dio lugar a que sedimentos de millones de años rellenaran esa cuenca de 40 metros que había dejado el canal marino que encerraron las 2 montañas. Entonces, esto sirve una parte como drenaje, como es el lago Enriquillo, y en las costadas tú vas encontrándote con las minas de sal, de yeso. Y ahora mismo, un poder del Estado que no ha sido desmentido, el Senado, ha dicho que nosotros tenemos en esos 21 kilómetros cuadrados que tienen las minas de sal y yeso, que hay, incluyendo parte de la Cañada de la Vaca en Puerto Escondido, 80 millones de toneladas de litio. Epa, Los descubridores del litio, un japonés y un norteamericano, ganaron el premio Nobel sobre energía, porque el litio es el oro blanco. El litio lo usaban cuando había una gente depresiva, ¡pam!, le inyectaban, lo volvía adrenalinoso, dopaminoso, le quitaba la depresión. Lo que quiere decir que además de la riqueza en tierra, aguas, tanto dulces como medicinales, del subsuelo y de las lomas de sal y yeso y del subsuelo rico en caliche que tenemos en la región, le podemos agregar a eso, que también es otra riqueza natural, el propio lago Enriquillo, que en toda su extensión y alrededor es un monumento de la naturaleza, un monumento natural. Que contiene cantidades significativas de litio, que lo que hay que producir es salmuera, como si tú pusieras como la mina
que estaba aquí En Puerto Jaquimín, Alejandro. de Puerto Alejandro, Exactamente. que era coger el mar, embalsarlo, el agua se evaporaba y quedaba la La sal. medicinal. Exacto. Que una forma perversa fue que cuando Trujillo llegó al poder, los Batistas, los Félix, eran los dueños de la mina de sal. Sí. ¿Y qué hizo Trujillo? Prohibió por ley usar la sal marina. Está bien, mientras tanto a identificar todas esas riquezas para que no se nos quede la laguna de Cabral y no se nos queden las minas de travertino que tenemos En Vicente Noble. en Vicente Noble, y también todos esos suelos y terrenos y riquezas que tenemos al pie de lo que es la Sierra del Martín García, sí, y en lo que su límite con el propio río Yaque del Sur. Es decir, que como ustedes ven, todas esas son riquezas que posee la hoya del lago Enriquillo, el Valle de Neiva, tanto en su propio seno como en su alrededor. Ahora, David, ¿cuál es la situación que tenemos en términos de lo que es la propiedad, el uso y el aprovechamiento de esas riquezas? ¿Qué pasa que teniendo tantas riquezas, sin embargo, una de las características de la población que vive en esa zona es la pobreza y el atraso económico-cultural? Es decir, una situación totalmente absurda en relación con la disponibilidad que tiene de fuentes vivas de riqueza. ¿Cuál es la situación? La situación es que nosotros hemos vivido aislados y nos dijeron que cuando las cosas que tenemos valieran no iban a ser de nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, ese río que formó el Valle de Neiva con las avenidas de lodo y sus meandros. ¿Te refieres al Yaque del Sur? Al Yaque del Sur y su contribuyente, el río San Juan, en el lugar llamado, por ahí por los Toros. Entonces, ¿qué pasa? Que ese río, en el ciclón George, trajo 10.300 metros cúbicos por segundo. 10.000 metros cúbicos por segundo son como 4.000 volquetas de 25 metros tirando lodo en un segundo. Eso bajó al mar. Pero eso sirvió entonces que la laguna Rincón, situada a 10 metros sobre el nivel del mar, y el dique de Trujillo, situado 15, y el río Yaque del Sur 6, trajo una avenida de lodo y se llevó 8 compuertas que componían el dique de Mena. Esas 8 compuertas dieron lugar a que la laguna Rincón le trancaron el caño Lucas, que es donde ese lodo volvía otra vez al río a 6 metros sobre el nivel del mar y lo llevaba al mar, y las olas lo convertían en alimento. Eso el director del INDRI, ya fallecido, decidió enviarlos por el lago Enriquillo, que era un hoyo de 40 metros de profundidad. Y como esos eran terrenos rellenados por las avenidas, eran terrenos que no tenían tejido parental, no tenían roca que los agarrara. Son terrenos que usted se pone a perforar y perfora 40 metros sin encontrar ninguna piedra. Bien, esas son situaciones en las que la acción del hombre, ¿verdad?, altera lo que son los procesos naturales, Sí. y entonces se crea dificultades a sí mismo. Ahora, en términos de la apropiación de Sí, esas... yo voy allá. Lo que quiero decirte es que sin ese manejo de las aguas de inundación, nadie vive aquí. ¿Qué sucede?
que esa laguna Rincón tenía el Caño Lucas, que llevaba 50 metros cúbicos por segundo al río y del río al mar. Vamos a decir 50 metros cúbicos son 2 volquetas de 25 metros pasando cada segundo. Eso lo taparon, se tapó la laguna, que los peces ya no hay. Entonces, como le dejaron abierta la boca del lago Enriquillo, el lago aumentó 5 metros de lodo su fondo. Entonces, es necesario que se le dé continuidad al Caño Lucas y llevarlo al lago, al río Yaque del Sur y el río Yaque del Sur al mar. Eso vamos a verlo en lo que son las propuestas de solución. Sí, que pero vamos a déjame tener. decirte que es el problema que te estoy dando ahora. Por ejemplo, el aliviadero de Canoa está diseñado para llevar 5.000 metros cúbicos por segundo hacia el mar, está cerrado. Si el agua llega, no hay plan que prospere, porque no tiene cómo salir. Está contemplado la rehabilitación de esa Aliviadero. obra. Está contemplada Sí. entre las obras complementarias del proyecto múltiple presa de Monte Grande. En términos de lo que son las causas que podrían estar llevando a la situación socioeconómica de la población de la región Enriquillo y de manera particular en toda la zona de lo que es la hoya del lago Enriquillo. Nosotros sabemos por los estudios que han hecho incluso ustedes los agrónomos y los sociólogos, que la propiedad de la tierra está principalmente concentrada en unos cuantos grandes propietarios, pero después la mayoría son pequeños propietarios, lo que le llamamos minifundistas, que viven, producen principalmente, no exclusivamente, para la subsistencia. Es decir, las riquezas que crean con su trabajo se quedan prácticamente entre su familia. El gran propietario de aquí es el Ingenio Barahona, que es del Estado, el consorcio azucarero. Sí. Pero en estos momentos de crisis, y tengo que relacionarte las inundaciones con la crisis, porque las inundaciones del lago ocuparon 400.000 tareas. Y provocaron mayor situación una de aparición de nubosidad que se estamparon los hongos. Y tú sembrabas antes una patilla y no tenías que fumigarla. Y ahora si no la fumigas a los 10 días, se te quema por los hongos. Porque ha cambiado las condiciones. Antes tú veías una nube azul. Ahora en cualquier momento te sale cualquier nubecilla que te estampa los hongos y bacterias. Entonces, ¿dónde vamos? En medio de esa crisis, le dan a los campesinos, aparte de los campesinos del lago Enriquillo, el proyecto Asfaltillar. ¿Qué hace el proyecto Asfaltillar? Que siembra hierba para vendérsela a las ricos, no para suministrarle a los ganaderos que perdieron su ganado. Pero ahora más, le hipotecan el proyecto agrario del aceitillar, como está el de Angostura, al consorcio azucarero central. ¿Qué ha provocado eso? Que esa política de descuido de los últimos 35 años ha dado lugar que los habitantes de aquí no puedan, con nivel de conocimiento y de aspiración, salen buscando otras cosas, porque donde están le están dando como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Eso significa que el gran propietario de la tierra en el Valle de Neiva es una empresa que es patrimonio del pueblo de la región Enriquillo y que ha estado pretendiendo, o mejor dicho, y que fue entregada al sector privado, que no ha generado un mayor nivel de bienestar en esa población que es donde está asentada. Pero encima de eso, ha iniciado desde hace ya tiempo una política y estrategia de apropiación de los terrenos de las familias que tenían
más de 50 años asentadas en toda esa zona, que lo está expropiando de manera violenta, le está destruyendo sus cosechas, produciendo y generando mayores niveles de pobreza, pero al mismo tiempo hay como una especie de componenda con funcionarios de los gobiernos y de manera particular de en el que se hacen los simulacros, vamos a decir, o los actos de entrega de títulos de propiedad de terrenos, incluyendo incluso personas que viven en Europa, personas que viven en Estados Unidos, que no cosechan la tierra, pero que al tener un título de inmediato se lo arriendan al Consorcio Azucarero Central para que siembre esos terrenos de caña, como también está sembrando en Angostura. Y ahora va para Espartillar. En el Espartillar también. Es decir, que de buenas a primeras tendríamos el Valle de Neiva con más de 300.000 tareas sembradas de caña, eliminando más de 100.000 tareas que estaban dedicadas a la producción de alimentos, tanto para los seres humanos y otra parte para los propios animales. Es bueno decirte que en Angostura estaba la sequía, un acuífero, un río bueno, estaba Río Lemba, y ellos le hicieron una aplicación de bombeo tan intenso que la pastoral ambiental de la Iglesia Católica se manifestó demandando que le pusieran freno. Pero eso también me está haciendo con el río Belmesí, también no, ya el Belmesí no existe. Con el río Las No, Damas. está seco el río Belmesí, está seco el río Lemba, está seco la sequía. Mella no tiene agua, que se nutría de la sequía. Entonces, ¿qué está pasando? Que los melleros están al grito porque no tienen agua para su acueducto. No, y que los mayores gente que están trabajando por allá por Bávaro y Punta Cana son los de por aquí. Esto ha habido una despoblación que nuestra provincia perdió un diputado porque la gente se mudó. Huyéndole la Alhambra, pero mire qué pasa, que después vienen unas gentes que son amigos de nosotros, porque los haitianos en el fondo son amigos de nosotros. Claro. Pero ellos no conocen de medio ambiente ni de nada, porque allá no hay una tarea de bosque, porque la crisis los obliga a vivir de lo que tienen. Entonces esa gente ha llegado aquí y me luce cuando veo y concateno lo que pasó hace 20 años, porque hace 20 años que comenzaron las inundaciones del lago. Entonces, si sacan a los dominicanos, cuando llega un haitiano que no tiene agua para bañarse, un río de eso se vuelve loco. Claro. Y está en la gloria. Entonces, los gobiernos han provocado, como Osorio hace 500 años, el desalojo de la frontera. ¿Con qué fin? Tú sabes que para allá, para Nandita, por Restauración, hay una mina de oro que estaba evaluada en más de 60.000 millones de dólares. Y a la gente de Bill Clinton les regalaron esa mina de oro dominicana y 20.000 millones de oro de la parte haitiana. Entonces, toda esa riqueza, veo yo que, porque para todo el gobierno ser tan dócil, la Constitución le manda a apoyar a la frontera y permitir que la frontera se vacíe. Porque cuando tú llegas a Puerto Rico no es lo mismo que un hombre que escucha a Odilio González, que tiene su salsa propia, a que un haitiano que cuando llega aquí tiene su sentir en Haití, escucha su música haitiana, defiende su música haitiana, y eso está bien, pero aquí nosotros hemos dejado las tierras, la frontera la borramos. Bueno, el asunto es que si tenemos de aquel lado una situación de extrema pobreza y un Estado fallido, es natural que venga por proceso que la población busque las salidas, escape, sí, y va por la vía más fácil. La vía más fácil para ellos está siendo la frontera con República Dominicana, donde por 2 pesos, por poco dinero, quienes deben defender esa frontera son los que lo están introduciendo, pero al mismo tiempo sectores económicos
que procuran explotar esa mano de obra también son parte del negocio del tráfico de haitianos hacia República Dominicana. Y como tú dices, si en nuestra zona no hay mano de obra dominicana para producir el café, para producir la caña, para producir los Para plátanos, vender los dulces, los frutos en la calle. para vender los frutos en la calle, es natural que lo van a estar ocupando los haitianos. Oye, eso ha sido tan grande que en Haití, gente buena, pero tiene una distribución de 17 tribus que todavía no tienen homogeneidad en el actuar. Bien. Mire que allá van y reclutan 20 personas y vienen aquí y forman una iglesia. Personas que no saben leer y vienen y traen 4 grupos de 20 y forman un concilio. Sí, sí, porque, Oye, y ya es una fuerza. sí, porque también ellos tienen el apoyo de ciertas instituciones Extranjeras sectores, particularmente. ¿verdad?, que están contribuyendo con eso. Pero vamos al asunto de que nosotros tenemos esas riquezas que están siendo mal aprovechadas, mal utilizadas, que lo que y quienes las usan de esa manera lo que están contribuyendo es a la generación de más pobreza, de más atraso déjame decir. en la población, y entonces nosotros tenemos necesariamente que procurar formas, iniciativas, desarrollar proyectos que mediante el uso provechoso de esas riquezas naturales nosotros podamos generar riquezas con las cuales sacar a nuestra población Y eso es posible. de esa pobreza. Y eso es posible. En el 10 de enero de 1963, Juan Bosch se reunió con Kennedy y le pidió 2 cosas: que le anulara el contrato ilegal que había hecho la Standard Oil para explotar petróleo con el Consejo de Estado. Kennedy le dijo: esa es una empresa norteamericana. Entonces Juan Bosch le dijo: pero la Mason es de Chicago, también es estadounidense, y ellos van a coger los limestone, los cascarones de los bancos de corales que van todo el perímetro del lago Enriquillo en ambos lados. Eso tiene 71 a 81 micronutrientes. Vamos a coger la sal de la salina, los derivados de la caña, la melaza, y vamos a preparar alimentos para ganado. Ahora mismo, el consorcio azucarero, en cada zafra, quema 4 millones de quintales de caña. Esa caña pudiera transformarse en 2 millones de quintales de papel, pero dándole a un becerro 87 libras de ese pienso de urea, bagazo de caña, melaza y granolino, pudiéramos producir 100.000 quintales de carne por zafra y cientos de miles de litros de leche. ¿Qué pasa con eso? Que en el contrato del consorcio azucarero con el Estado Dominicano y dentro del DR Casta dice que si ellos violan las leyes ambientales es suficiente para cancelársele el contrato. Lo que quiere decir que en vista de que la gestión del ingenio Barahona por parte de los arrendatarios en los cuales se puso en manos el ingenio, pueden ser, o mejor dicho, hay razones legales, de tipo legal, para demostrar que realmente... No, ellos lo han asumido. Ellos han dicho: somos nosotros que quemamos la caña. Exactamente, pero al mismo tiempo se sabe
que lo que fue el compromiso de pago con el Estado Dominicano por el arrendamiento, ellos se pasaron los primeros años sin pagarle al Estado Dominicano, con lo cual pudieron capitalizar la empresa para obtener esos primeros 6 años, en medio de las inundaciones del lago, Lionel se los regaló al Consorcio Azucarero Central. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa gente, cuando te quema la caña, la queman porque aplican un producto llamado Roundup, glifosato, que en México está prohibido su uso por Obrador, porque es cancerígeno, que los tribunales de Estados Unidos han multado a la Bayer y a Monsanto a pagar cientos de millones de dólares por provocarle cáncer. Pero eso está envenenando las hierbas, eso está envenenando las aguas, eso incluso está provocando que las hembras en el ganado caprino estén abortando antes, ¿verdad? Porque se está produciendo un proceso degenerativo. Oye bien, cuando ellos cogen y le queman esa caña, que la maduran con glifosato y fusalade, la queman porque tiene tóxico. Ese tóxico entonces así, y camina las brisas contaminadas 500 kilómetros hasta Cuba, hasta Jamaica, hasta Haití. Es un crimen internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que ese glifosato se ha probado que es cancerígeno. La Romana no aplica 1 gramo de glifosato en avioneta para madurar su caña y tiene un rendimiento de 14%. La caña que traen los ganaderos aquí, que trajo Agricultura en el gobierno pasado, la traían del este, en paca. Y la de aquí vimos como vaca, como la raza africana del criollo, una vaca que tenía una cola que ella misma se mataba a los mosquitos, las mariposas. Ella se limpiaba y te daba 15 botellas de leche. Los últimos materiales genéticos desaparecieron en el 2014, porque mientras no había agua en los canales, aquí estaba el ingenio quemando esa caña. Entonces, Salud Pública ha determinado que la enfermedad que más prevalece en la región de nosotros son las broncopulmonares. Tiene que ver ahí por lo que habíamos logrado eliminar a sal y yeso, pero ahora llega la Belfon y te baña. Y cura industrial. Y te quitan la laguna. Y te agrégale a eso entonces el humo contaminante de la que produce la factoría con toda la calchipa, porque le acortaron, le redujeron la chimenea para usar carbón mineral. Para usar carbón mineral, y la quema del carbón también te produce un gas que expandido a la atmósfera también se convierte en otra fuente Salud Pública ha contaminante. determinado que la enfermedad que más prevalece aquí son las broncopulmonares, que van lijando los alveolos y la gente comienza y se desfallece antes de tiempo. Como han fallecido muchos. Entonces, déjame decirte otra cosa. Aquí se producen alrededor de 25 millones de kilogramos de cachaza. Esa cachaza puede transformarse en una palmera nutricia para alimentar a los ganados. Se producen 5.5 millones de galones de melaza, y todos esos galones tú ves que sale por ahí haciéndote una marca en la carretera. Entonces creo que tiene razón y justificación la propuesta que ha emergido en la región para que el ingenio Barahona vuelva a manos de quienes son sus verdaderos dueños, que es la región Enriquillo, la población de la región Enriquillo. ¿Y qué pudiéramos hacer entonces nosotros con ese ingenio puesto al servicio de lo que son los intereses de esta región y de el desarrollo y el bienestar de su población? Este es el único ingenio que tiene riegos y drenaje perfectos. Nosotros pudiéramos madurar la caña con el corte de riego,
sin tener que aplicarle Roundup, como lo hace Romana, como lo hacen los colonos del este, que por eso se aprovecha aquí esa caña. Nosotros pudiéramos seleccionar terrenos marginales donde prospera la caña, terrenos salinos, Batey 7, Batey 8, un área de Batey 5, un área de Batey 1. Y aquellos suelos fértiles dedicarlo a la producción de alimentos. De aquí, por aquí de la colonia de Palo Alto, esos terrenos salinos, dedicarlo a la caña y los otros dedicarlo a la siembra de vegetales, de frutales, de cultivos intensivos que permitan que la gente se sienta propietario porque produce y se beneficia, no excluyente como lo hace el ingeniero. Tan es así que el azúcar que vendía el ingeniero Barahona le llamaban morenita y la vendían en Villamella, en vez de venderla aquí, la facturaban allá. Es decir, que tú estás planteando, francamente, una diversificación agroindustrial del ingenio Barahona. Claro, porque una tarea sembrada de caña, si lo que usan para deshiervarla no es mano de obra, sino es herbicida, esos herbicidas tóxicos, cancerígenos. Bueno, ellos lo que hacen es, cuando cosechan, ya lo que tienen que hacer es apolcar la caña y la apolcan con tractores, porque envenenaron el ambiente. El 90% de las abejas de ahí de Angostura, de la reserva de la biosfera, ha sido eliminada porque los avionetas fumigan la caña y esos vapores llegan allá. Es una situación de que los gobiernos han sido irresponsables en el cumplimiento de la ley 6400. Así es. Entonces, procede que nosotros, se levante en la región un movimiento para respaldar esa propuesta y afinarla incluso aún más, porque con esos elementos de diversificación que tú planteas, se puede fortalecer esa propuesta en el sentido de que entonces intervenga el Estado, ponga solución a ese contrato de arrendamiento dañino que hizo para nuestra población, sí, y retome la propiedad como patrimonio del pueblo de la región, retome la propiedad del ingenio Barahona y lo ponga al servicio del desarrollo de esta región. Claro. Ahora, esa es una de las propuestas claves en el marco de ese desarrollo al que nosotros aspiramos. Pero también hay otra propuesta, que es la propuesta de que se formule el Plan Integral de Desarrollo del Valle de Neiva, al estilo, que tú lo conoces muy bien, lo que fue el PRIN, el Plan Yaque del Sur, del Norte, del Yaque del Norte, lo que fue Lisura, el de Asua, lo que fue Pidagro, sí, y todo eso, ¿verdad? Que no solamente basta con que se hagan los canales, lo cual es sumamente provechoso, es que si tú no haces un sistema de producción, que podríamos en este caso experimentar una experiencia de propiedad colectiva, es decir, todos esos productores pequeños, medianos y grandes, agrupados en una gran cooperativa de agrícola y de producción, para, con una gestión también colectiva, poner todas esas tierras y todas esas riquezas a generar alimentos, a generar riquezas, porque con la producción agrícola de 700.000 a 900.000 tareas que hay en todo el valle, nosotros podemos convertir en empresarios medianos y ricos a todos esos pequeños productores que hay en el Valle de Neiva, porque con su producción de alimentos nosotros podemos
alimentar a toda la población de la región, terminar con el hambre y el desempleo en la región. Nosotros pudiéramos aprovisionar de alimentos a todos los turistas y a la población de las 14,000 habitaciones que se van a construir en el proyecto turístico de Pedernales. Nosotros podríamos suplir de alimento a los 11 millones de haitianos y pudiéramos también producir alimentos para toda la región de las Antillas. Es decir, que nosotros tendríamos un mercado de 20 a 25 millones de personas a la que nosotros podríamos abastecer parcialmente con toda esa producción que generaríamos en el Valle de Neiva, con ese proyecto integral de desarrollo del Valle de Neiva. Tenemos las tierras, tenemos las aguas. Lo que nos está faltando es la inversión. Y la gerencia. La gerencia, tenemos los recursos humanos capacitados para hacer la gestión tanto de ese proyecto como del proyecto cooperativizado del ingenio Barahona. Si tú te das cuenta, de aquí de Barahona, a principios de 1900, es que se desarrolló el negocio con las islas del Caribe. De aquí era que en goleta salían a Panamá, salían Curazao, a Cartagena, Aruba, Cartagena, Colombia. Era de aquí llevando miel que se exportaban 5,000 galones, tanques de miel, los guineos, el café, la yuca, era de aquí que salía. Toda mi familia materna fueron marineros que trabajaron en todas esas goletas. Las raspaduras, la industria de nosotros, hasta que Trujillo no compró los ingenios, la raspadura era que suplía a Haití y a nuestro pueblo vecino. Y cuando Trujillo llegó, que se apropió del ingenio, le puso un puesto más alto a los trapiches y no se pudo. Que pudiera ser otra industria que pudiera ser recuperada, Naturalmente. porque si nosotros vamos a producir caña, porque no es que nosotros estamos diciendo que no se produzca caña, no. Lo que nosotros estamos señalando es que la caña debe producirse en aquellos terrenos marginales que son aptos para la producción de la caña, claro. ¿verdad? Y no producir caña en terrenos donde se puede producir alimentos, porque como dice un dirigente campesino, usted no se come un mangú de caña y usted no se come un frito de caña. Entonces, esas tierras productivas pueden ser sembradas para producir alimentos, pero además, con esa diversificación que tú planteas de la caña, serían otras fuentes de riquezas para aportar a toda esa riqueza que podríamos generar con el Plan Integral de Desarrollo del Valle de Neiva. Y esas dos propuestas son claves. Plan Integral de Desarrollo del Valle de Neiva para producir alimentos y cooperativización del ingenio Barahona para montar una gran industria agroindustrial junto con esa producción agrícola, generen toda la riqueza con que se convertiría a esa zona en una fuente, en una tacita del progreso de este año. Mira lo que te quiero hacer notar. Si tú tomas las 4 millones de quintales de caña que quema el ingenio en cada zafra, y tú coges y instalas 1,000 agricultores, 1,000 pequeños propietarios alrededor de la frontera,
para provocar una defensa de lo nacional, una identidad con nuestra zona. Y tú le suministras a esos mil agricultores, 4.000 quintales de caña, porque son 4 millones, Sí. 1.000 por 4.000 te va a dar 4 millones. Tú vas a tener que ese hombre puede durante 6 meses tener 20 becerros engordando leche. Esa caña que está quemando el ingenio la venían a buscar de Montecristi, de Asua, de San Juan, de Enriquillo. Entonces se rompió esa segunda empresa. Para decirte que cuando llegó la privatización del ingenio, en 19 batallas, incluyendo 6, 7, 8, 9, pero está incluyendo a Los Robles, incluyendo a Altagracia, Sí, todo eso. habían 23.000 cabezas de animales, vaca, chivo, ¿Y qué se hicieron? puerco, desaparecieron. Como Porque- los rieles. Desaparecieron como desaparecieron los rieles del ingenio. No, los rieles del ingenio, eso permanece en los 108 kilómetros. Los que desaparecieron fueron los de sal y yeso. Ah, lo de Que sal y regalé. yeso. Sí, esa infraestructura que está ahí, que te llega a Bateyuno, a la Isabela, Sí. de 108 kilómetros de rieles, Sí. una infraestructura, cogieron los más de 30 kilómetros de sal y yeso, Sí. y te tiraron todas esas borquetas a una carretera hecha para un G del ejército y el correo. Y tú hoy caminas por las 19 curvas entre Cabral y el cruce, entre Cachón y el cruce de Cabral, que es un suicidio. Sí. ¿Y qué pasa? Que el gobierno y los políticos tienen que pensar que no fuera más a empavonarse, es a desarrollar a su pueblo. David, pero tenemos dos ejes del desarrollo de esa región. Pero hay un tercer eje que también puede ser desarrollado tan rico como esos dos que hemos mencionado de la producción agrícola del valle y la cooperativización y diversificación Sal, del yeso, ingenio. litio. Sí, pero agrégale a eso. Y en términos del desarrollo turístico de esa zona. En la bolita del mundo, decir Larimar es decir Barahona. Una india, una negra hermosa, y cuando tú la abres encuentras aquí los cristales de calcio, con el hierro, con el cobre. Pero esa se produce aquí en la Sierra de Bauruco. Naturalmente, mira, ese es el Larimar. Sí, sí. Nosotros con el subproducto del Larimar, con lo que no da prenda, mire qué hacemos. Esta es la Ciclura cornuta, Ciclura ricardi. Es una iguana que en el Pleistoceno, cuando se comprimían las rocas y dieron lugar al lago Enriquillo, quedó una islita llamada Isla Cabrita. Y oye bien, y allí los átomos formaron cadenas moleculares y las moléculas formaron cadenas proteicas y las cadenas proteicas formaron cadenas de ácido, dexo y ribonucleico. Y aparece esta iguana endémica que tú vas ahora, millones de años después, y le da comida y se ríen contigo así dentro de su Esa iguana, ¿dónde tiene su hábitat? allá en el iguanario, en las caritas ahí abajo, ahí están ellas, así contentas. Lo que quiere decir que la explotación turística de la zona que tiene el lago Enriquillo, tiene Las aguas termales. las aguas termales, la laguna de Rincón y todo lo que es la biodiversidad que hay en esa zona, más las aguas dulces, corrientes, que producen unos charcos, como decimos nosotros, tan buenos como lo de San Rafael, como lo de Las Bauruco. Furnias, donde tú te bañabas cuando ibas de vacaciones. Las Marías, las Varías, la Sursa, Boca de Cachón, toda la Furnia. La Furnia de Gogora, la Furnia. O sea, que desde el punto de vista turístico,
también esa zona del Valle de Neiva, es decir, la olla del lago Enriquillo, puede ser explotada. Pero históricamente, aquí fue el primer lugar donde derrotaron las fuerzas napoleónicas. Napoleón envió aquí a Emmanuel Leclerc, Su sobrino, su cuñado, a defender su colonia, y mandó a Ferrán, y Ferrán fue derrotado aquí. La solidaridad de nosotros es de orden internacional. Aquí fue que Miranda, jefe de Bolívar, Bolívar al sentirse decaído en Jamaica, lo mandó a buscar Alejandro Petión. Y dice, no, esos aspectos históricos son interesantísimos. pero son parte de la historia y del desarrollo turístico. Así es lo que te iba a decir, que son de los elementos que juntos con lo que son nuestras expresiones culturales riquísimas, tanto en la música, en la pintura, en las artes, nosotros en el moro de John con coco, en el moro de Guandul con coco, en el rosquete, y en el bobote, y el moro de Yun Yun, de Yun Yun con coco, la tilapia con coco. Exacto. Es decir, mis estimados amigos, que la pobreza en que vive la región Enriquillo de manera particular, todos esos pueblos que habitan y circundan lo que es la olla de Enriquillo, del lago Enriquillo, es una pobreza absurda, es un atraso que no tiene explicación. Y como les hemos demostrado, tenemos 4 fuentes, 4 ejes de desarrollo a partir de nuestros propios recursos, que solamente falta la inversión económica que debe provenir y debe gestionar fundamentalmente el Estado para terminar con la pobreza y el hambre en la región Enriquillo y en toda la olla del lago Enriquillo. Esos 4 ejes son el proyecto integral de desarrollo agrícola del Valle de Neiva, la cooperativización del ingenio Barahona puesto en manos de la sociedad de la región Enriquillo, y que el Estado vuelva a tomar las riendas como representante de la sociedad. En tercer lugar, el turismo, el ecoturismo en esa región, y la propia minería, porque no nos oponemos a la minería beneficiosa, lo que nos oponemos es a la minería destructiva, como la de pretender entregar la sierra de Bauruco, y de manera particular el Bauruco Oriental, que es otra fuente de nuestra región para crear riqueza a través del ecoturismo. Quiero decirte que tú puedes hacer una comparación de lo que explota la Belfont, minería, y de lo que explotan 1.200 trabajadores del animal cooperativizado. Tú no te das cuenta que hay desastre. Señores, quiero decirte, falta tiempo porque se nos terminó el tiempo para seguir desarrollando este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a mi queridísimo amigo y hermano David Borges por tu compañía. Hasta la próxima.